Buen día, profesora. A continuación le voy a presentar el diseño modelo relacional implementado en Access y SQL. Los integrantes de este grupo son Roberto Bravo, Ariel Patricio Moreno, Esteban Sepúlveda y quien le habla, Ailín González. En la siguiente tabla de ventas tenemos que existe una forma de pago, efectivo, C cheque, T tarjeta de crédito y CC cuenta corriente. La primera forma normal quedaría expresada de la siguiente manera. Dado que es una etapa que indica que la tabla no deben presentar atributos nulos y deben ser atómicos, tampoco deben presentarse atributos que generen repetición de datos. En base a esto, de la tabla principal, podemos reconocer lo siguiente, que los atributos sucursal y el número de factura funcionarán como primary key, de carácter compuesto, dado que tanto la sucursal como el número de factura, cada uno por independiente son datos no únicos, pero que en su conjunto representan un valor único para cada cliente. En esta tabla se observan un par de ciclos repetitivos. ¿Qué son los ciclos repetitivos? Hay atributos en esta tabla que generan una repetición de datos. El primer conjunto de atributos que genera una repetición constante de datos para cada cliente son los asociados a la relación de orden de compra, tal como se indica aquí en la tabla de datos. Por lo tanto, vamos a separar esta tabla principal quedando en dos tablas, una de factura y la otra de orden de compra. Ambas tablas se unen mediante una llave foránea sucursal y número de factura. Quedaría como tabla de factura y tabla de orden de compra. Pero se vuelve a producir un ciclo repetitivo. Por lo tanto, esta tabla debe volver a dividirse en dos tablas, donde finalmente se generan tres tablas de primer orden, que sería la tabla de factura, la tabla de orden de compra y finalmente la tabla de producto. La segunda forma normal expresa que cada atributo no llave debe mantener una dependencia funcional con la primary key, además de estar normalizada en primera forma normal. Se puede apreciar que de la tabla 1, que corresponde a la factura, se observa que los datos atributos dependen funcionalmente de la primary key sucursal número de factura. Por lo tanto, está en su segunda forma normal. De la tabla 2, que corresponde a la orden de compra, los atributos son funcionalmente dependientes de las claves primarias sucursal, número de facturas y código del artículo. Por lo tanto, está en segunda forma normal. De la tabla 3, producto, los atributos dependen de la primary key, código artículo. Por lo tanto, también está en la segunda forma normal. Y finalmente, las tablas correspondientes a la segunda forma normal son las siguientes, que corresponden también a la primera normalización. Para la tercera forma normal, primero se debe cumplir que la base de datos esté en primera y en segunda forma normal, y que no exista dependencia transitiva entre más de un atributo con su primary key. Existe dependencia transitiva en la tabla 4, que corresponde a la factura. El atributo nombre cliente depende del código del cliente, lo que a su vez depende de sucursal número de factura. Por lo tanto, existe dependencia y debe separarse en una nueva tabla. Por lo tanto, la tabla 4, que corresponde a la factura, se dividirá en dos nuevas tablas, correspondientes a la factura y al cliente. La tabla 5, que corresponde a la orden de compra, ya se encuentra normalizada en tercera forma normal, de igual manera que la tabla 6, que corresponde a los productos. La base de datos en tercera forma normal queda definida de la siguiente manera. Bueno, en este caso, en el modelo de relacional Access, se comienza con la declaración de las 4 tablas. Y una vez realizada la tercera normalización, y ahí se empiezan a escoger las llaves primarias que se relacionen con todas las tablas. Lo que tiene que ser importante es confeccionar las tablas, tienen que tener los mismos atributos en las tablas de datos para así tener una igualdad en ambas tablas. Ya por otro lado, las 4 tablas estarán enlazadas por los siguientes atributos.
Los atributos código sucursal y número factura enlazan la orden de compra con la entidad factura. El atributo código producto enlaza la orden de compra con la entidad producto. El código cliente enlaza la entidad factura con la entidad cliente. Y estas tablas que conforman el modelo relacional Access son las que se pueden apreciar finalmente ahí, definidas por llaves primarias, foráneas y datos de entidad y relación. Una vez efectuada la tercera normalización, pasamos al modelo SQL. Creamos la base de datos denominada como laboratorio-bdd. Luego usamos el comando use laboratorio-bdd para darle utilidad a la base de datos. Primeramente incluimos los drop, que consiste en un comando que genera una eliminación de los datos de las tablas para un posible reinicio de datos. Luego vamos con la creación de las tablas, en donde utilizamos los nombres de los atributos, int para atributos de carácter numérico y varchar para atributos de carácter de texto. Seleccionamos las tablas que vamos a crear, que sería tabla de cliente, producto, factura y orden de compra, y le damos a ejecutar. Una vez que se ejecuta, las tablas de datos han sido creadas. Cuando uno crea las tablas en la base de datos, tiene que indicar también cuál es la primary key con su función primary key, en donde uno selecciona los atributos que van a ser la llave primaria. Por ejemplo, en caso de orden de compra sería código sucursal, número de factura y código producto, y denominar las llaves foráneas, que serían código productos y que se relaciona con la tabla producto a través del atributo código del producto. Para insertar los datos en la tabla se utiliza el comando insert into, el nombre de la tabla a la cual vamos a insertar los datos y los valores. Hay que tener ojo y cuidado en que el orden de los datos que se ingresan tienen que ser el mismo orden en el que nosotros fuimos creando la base de datos. Por ejemplo, en la tabla de clientes ingresamos un 1 en la primera posición. Esa posición responde al código de producto. En la segunda, Álvarez. En la tabla de clientes es el nombre del cliente. Si esto lo ingresamos mal, la tabla va a estar mal. Seleccionamos todos los atributos, todas las entradas, ejecutamos y los datos fueron ingresados a la tabla. Hacemos lo mismo con las con las 3 tablas restantes y ejecutamos. En la primera consulta vamos a mostrar los nombres de productos y su precio. Seleccionamos, ejecutar, y nos muestra abajo los productos y el precio del producto. En la segunda consulta, con select nombre cliente total factura, from cliente factura y where cliente.código cliente, esto quiere decir que vamos a rescatar el atributo código cliente de la tabla cliente y de la tabla factura el código de cliente. Vamos a mostrar el nombre del cliente y el total que ellos pagaron y que está indicado en su factura. Seleccionamos toda esa función, ejecutamos y aparece. Finalmente vamos a enlazar 3 tablas para mostrar los productos que compró cada cliente. Seleccionamos toda la función, se ejecuta y muestra todos los productos que compró Álvarez, los que compró Castro y los que compró Liz, denominado uno por uno. Luego, para eliminar esta base de datos, en caso de que se quiera eliminar, se selecciona la función delete from y el nombre de la base de datos y se ejecuta.